sallallahu alayhi wa sallam y que protege a su nación. Yo testifico que nadie merece ser adorado excepto Allah, el único que existe sin principio, el único que merece ser adorado, el que no se parece a ninguna de las creaciones, y ninguna de las creaciones se parecen a él, no tiene madre, ni padre, ni hijo, ni hija, ni hermano, ni hermana. Él existe sin tiempo y sin lugar, porque Él es el creador del tiempo y del lugar. Cualquier cosa que te imagines en la mente, Dios es diferente. Y cualquiera que le atribuya un atributo de las creaciones a Allah está fuera del Islam. Y yo testifico que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el hijo de Abdullah, el hijo de Abdul Muttalib, el hijo de Hashim, el hijo de Abdul Manaf, de la tribu de Quraysh, es la mejor creación de Allah y el último profeta y mensajero enviado a todos los seres humanos y a todos los jinn, y Él es verídico en todo lo que Él ha transmitido de la revelación. Después de eso, recordamos de tener las sinceras intenciones en escuchar esta lección islámica, porque tener las sinceras intenciones es algo requerido para que el musulmán reciba la recompensa. La recompensa es definida como la compensación que recibe el musulmán en la próxima vida por los buenos hechos que ha realizado en esta vida, entre lo que le trae alegría. Las sinceras intenciones significa tener presente en el corazón que la razón por la cual estamos realizando este buen hecho es porque nosotros queremos ser aceptados por Allah, es porque nosotros queremos la recompensa. Entonces, siempre le damos gracias a Dios, glorificamos a Dios con nuestra lengua, por la bendición del Islam, por habernos guiado al Islam, porque no todo el mundo es guiado al Islam, no todos son guiados al Islam, y existieron personas en el pasado que experienciaron y vieron a los profetas y experienciaron y vieron los milagros hechos enfrente de sus ojos, pero todavía, sin embargo, no aceptaron el mensaje de ese profeta y lo rechazaron. Eso es porque no fue la voluntad de Allah que ellos fueran guiados. Es decir, Allah Ta'ala sabía en eternidad que esas personas iban a decidir y escoger no, ah, no creer. Iban a escoger no creer, que esas personas iban a escoger el camino de blasfemia. Y Allah Ta'ala, fue su voluntad que ocurriera lo que Allah sabía que iba a ocurrir. Entonces, alhamdulillah, nosotros hemos sido guiados, nuestros corazones han aceptado el Islam, han aceptado la creencia correcta, nuestros corazones se han abierto y han aceptado el Islam. Es una gran bendición, un gran am, dote para el ser humano, porque es con el Islam que el ser humano se puede salvar de permanecer en el infierno hasta sin fin. El ser humano en la próxima vida, am, si no tiene el Islam y si es responsable, es decir, sano de mente, pubescente y ha recibido el mensaje básico del Islam, esa persona es considerada responsable. Y entonces esa persona, si está en la próxima vida y no es musulmán, esa persona va a ser torturada, castigada hasta sin fin, en el infierno, y también en el día del juicio, y también en su tumba. Y nunca va a sentir o alcanzar o lograr misericordia. Siempre va a ser una situación que esa persona es castigada. Y el musulmán en la próxima vida, él va a tener
la esperanza de misericordia, la esperanza de alivio de la tortura, porque como dijimos y como enseñamos, algunos de los musulmanes que murieron con pecados, algunos de ellos am, van a ser castigados en la próxima vida y ellos van a ser castigados por sus pecados que ellos han cometido, pero sus castigos no permanecen por siempre. Sus castigos no son hasta sin fin. Los castigos de los musulmanes pecadores en la próxima vida tienen un fin, porque esos musulmanes, ellos realizaron la mejor obligación, la obligación de ser creyente, de creer en Allah y su mensajero y de obedecer o de seguir a los profetas, porque todos los profetas vinieron con el Islam. Entonces, así es como el musulmán es elegible para la misericordia, o así es que la persona, el ser humano, es elegible para la misericordia en la próxima vida, es con el Islam, con tener la creencia correcta, con adorar a Dios únicamente. Ahora, para el musulmán hay una promesa que cualquier persona que es musulmán y piadoso y evita lo prohibido y realiza todas las obligaciones, ese individual tiene la garantía de no tener temor, no sentir temor en la próxima vida, es decir, no va a ser torturado, no va a ser castigado, no va a sentir cualquier dolor o sufrimiento después de la muerte y no va a sentir tristeza por lo que ha dejado ah, en esta vida. No va a sentir tristeza, no va a sentir extraño por lo que ha dejado en esta vida, lo que es cualquier cosa que pertenece a este mundo, su familia, sus posesiones, sus amigos, ah, las cosas de este mundo que a él le gustaba hacer o que él está apegado a esas cosas. No va a sentir tristeza cuando se muera. El musulmán piadoso va a estar en su placer, en su disfrute, en su gozo, en su ah, euforia, en su paz, en su tranquilidad. No va a estar pensando en lo que está ocurriendo en el mundo o quién todavía está en el mundo. No, no va a pensar en eso. El musulmán ah, piadoso cuando se muere o cuando él ve el ángel de la muerte ah, y el ángel de la muerte le da las buenas noticias y le dice ah, Assalamu alayka ya wali Allah, que significa la paz esté con usted o, o persona aceptada por Dios y le dice que él va a recibir la misericordia de Dios. Entonces en ese momento esa persona no quiere quedarse en este mundo. Esa persona solamente quiere pasar a la próxima vida. Nosotros tenemos esa virtud. Con el Islam, nosotros tenemos la virtud de recibir misericordia en la próxima vida. Tenemos la virtud de ser personas
aceptadas por Dios. Y eso es algo que para nosotros es importante. Nosotros queremos ah, por Dios. Um, en la próxima vida queremos estar sanos y sanos y no sufrir. Entonces, para hacer eso necesitamos tener el Islam. Necesitamos el Islam, tener la creencia correcta, creer correctamente en Dios y su mensajero. Y tenemos que evitarlo. Entonces, cuando si el musulmán comete blasfemia, eso se llama en árabe, se llama en la terminología islámica apostasía. Cuando un musulmán comete blasfemia, cuando un musulmán sale del Islam y sale del Islam a otra religión, sale del Islam al cristianismo o a la religión de los judíos o a ser ateo, si el musulmán sale del Islam, eso se llama apostasía. Entonces, a veces ocurre que el musulmán sale del Islam sin querer salir del Islam, pero porque él ha cometido algo que es blasfemia y ha cometido algo que lo saca del Islam. Entonces el musulmán es obligado a preservar su Islam, es obligado a- es obligado a evitar caer en apostasía. Y entonces por eso el musulmán se tiene que educar y tiene que saber qué es lo que es blasfemia, qué es lo que es apostasía, qué es lo que causa que él salga del Islam para que él, ah, para que él lo evite. Entonces así la persona se puede proteger de la blasfemia, porque si muere con la blasfemia, siendo responsable, nunca sería perdonado y sería castigado en el infierno hasta sin fin. Y eso es algo que nadie lo puede soportar, nadie es capaz de tolerar eso, nadie lo puede aguantar. La tortura del infierno es una tortura inaguantable, es una tortura extrema, severa, que nadie se puede acostumbrar a eso. Entonces, cada persona está obligada a preservar su fe en el Islam y protegerla contra todo lo que la invalide, suprima e interrumpa, es decir, apostasía, ridda. Buscamos protección de esto en Allah Ta'ala. El significado de lo que An-Nawawi y otros dijeron es apostasía es un aborrecible tipo de blasfemia. En este tiempo ha llegado a ser común hablar descuidadamente hasta el punto en que alguna gente dice palabras que le llevan fuera del Islam sin ni siquiera considerar tales palabras pecaminosas, aun cuando son blasfemas. Esto es afirmado por el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. ¿Qué significa eso? Significa que una persona podría decir una palabra que cree que es inofensiva, cual resulta en su caída al abismo del fuego del infierno, el cual tiene una profundidad de 70 años. Entonces, el fondo del infierno es 70 años de profundidad. Los únicos que llegan al fondo del infierno son los no musulmanes, los que murieron siendo responsables y rechazando el mensaje del Islam. Esas son las personas que llegan al fondo del infierno. Entonces, en este hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos está informando que hay algunas personas que dicen palabras
que ellos no se dan cuenta que esas palabras son malas, pero por causa de esas palabras, el resultado de decirlas es que ellos van a llegar al fondo del infierno. Y el fondo del infierno es reservado solamente para los no creyentes, para los blasfemadores. Entonces, ¿qué nos indica ese hadith? Nos indica que algunas veces o muchas veces am, puede ocurrir que una persona quiere ser creyente, am, quiere adorar a Dios únicamente y a seguir el profeta, sallallahu alaihi wasallam, y no quiere ser cristiano, y no quiere ser judío, no quiere ser ateo, no quiere ser am, cualquier otra religión, pero por causa de algo que dijo o que algo que creyó en su corazón o una acción de su cuerpo, por causa de eso sale el Islam. Y eso puede ocurrir y esa persona no saber que ya ha salido del Islam. Esa persona no se da cuenta que ha salido del Islam. Y entonces no es una condición que la persona sepa que esto ocurrió para que él salga del Islam. No, él de pronto sale del Islam sin saber por qué no aprendió. Entonces por eso es importante aprender esas reglas. Esta instancia de 70 años cayendo conduce al fondo del fuego del infierno, donde solo los blasfemadores residirán. Este hadith fue relatado por At-Tirmidhi, quien lo clasificó como Hasan Hadith. Al-Bukhari y Muslim relataron un hadith con un significado similar. Este hadith, la persona caiga en blasfemia, que tenga que haber aprendido el juicio de las palabras blasfemas dichas o que le debió haber gustado o creído en el significado, como es dicho falsamente en el libro llamado Fiqh Sunnah. Entonces, hay un libro desviado, un libro de una persona que es un blasfemador, pero es una persona que se identifica con el Islam, es una persona que pretende ser un erudito o un sabio en el Islam, y esa persona ha dicho falsamente que si un musulmán dice blasfemia o hace blasfemia, pero si ese musulmán no estaba complacido con esa blasfemia, entonces no sale del Islam. Y eso no es verdad. Todo eso no es verdad. No es una condición para que el musulmán sea juzgado como blasfemador, que él esté complacido con eso. No es una condición. Uh, También, por ejemplo, no es una condición para que la persona salga del Islam, que esa persona crea en la cosa blasfemia que él ha dicho. Entonces, por ejemplo, si alguien dice una cosa blasfemia y después dice, no, yo estaba bromeando, yo no estaba en serio, era un chiste, todavía es juzgado como blasfemador. Uh, También, por ejemplo, si esa persona estaba enojado y dijo la blasfemia, es culpable, es juzgado por eso. Entonces, lo que está escrito en ese libro, Fiqh Sunnah, no es correcto
incorrecto y es desviación y es blasfemia decir eso. Porque el hadith de At-Tirmidhi que hemos mencionado, que es clasificado como un hadith hasan, y eso significa que es una calificación de hadith, un grado de hadith que hace que ese hadith sea válido, ser usado para deducir un juzgamiento, para saber un juzgamiento, para implementar una regla del Islam. Porque los juzgamientos y las reglas que nosotros los musulmanes seguimos están basadas en la revelación, porque es la única manera de saber la verdad acerca de la moralidad y las éticas y el comportamiento y qué es lo que debe ser el ser humano, qué es lo que debe hacer, cómo se debe comportar, cómo debe vivir, cuál es la manera correcta, cuál es la manera inválida, cuál es la manera buena, cuál es la manera mala. Eso todo solamente se puede saber a través de la revelación. Si Dios revela esa información y no es un asunto que se va a conocer por las opiniones de hombres o cada uno con su propia preferencia. No, así no es. Es por la revelación. Entonces, cada juzgamiento para saber qué es lo permitido, qué es lo no permitido, nosotros tenemos que basar eso en la revelación. Y la revelación es el Corán, lo que fue revelado en el Corán y lo que fue revelado al profeta sallallahu alaihi wasallam, entre lo que no es juzgado como el Corán, entre lo que no es de la misma categoría del Corán, pero son palabras, información que Dios le ha revelado al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y así ocurrió con todos los profetas. Los profetas que recibieron un libro también recibieron mandamientos, información, órdenes, prohibiciones que no fueron reveladas en el libro, que fueron reveladas pues para esos profetas que transmiten esa información. Y la explicación de lo que fue revelado a ellos en los libros revelados. Entonces, el profeta es la fuente de la información transmitida por la revelación. Entonces, por eso, ese hadith que nos dice que ciertamente el musulmán o la persona, el individual, de pronto dice una palabra que no sabe que es una palabra mala, pero por causa de esa palabra cae al fondo del infierno. Entonces eso nos indica que si una persona dice algo que es blasfemia, y esa persona no sabe que eso es malo, no sabe que está diciendo algo malo, eso significa que esa persona va a ser juzgada por esa palabra, aunque él era ignorante, aunque él era ignorante de el resultado de esa palabra, aunque él no sabía que si él dice eso sale el Islam, pero de acuerdo al hadith, la persona en ese caso no es excusado por su ignorancia. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables por nuestros órganos y tener cuidado, uh, tenemos que pensar y estar atentos en lo que estamos haciendo y diciendo.
porque nosotros somos responsables, porque nosotros en el día del juicio vamos a ser cuestionados, porque nosotros vamos a ser cuestionados en la próxima vida. Entonces, por eso nosotros tenemos que aprender qué es lo que podemos decir, qué es lo que no podemos decir. Entonces, lo que ese libro ha dicho, Fiqh Sunnah, es que no importa lo que diga la persona, siempre y cuando no tenga la intención de salir del Islam y siempre y cuando no esté complacido con lo que está diciendo y siempre y cuando era ignorante de el resultado, entonces no le pasa nada. Dice lo que quiera y no sale del Islam. No, eso es inválido, eso es incorrecto, eso es contra la responsabilidad y la culpabilidad. Porque si fuera así, entonces, si la persona se queda ignorante, no se tiene que preocupar. Es como si estuviera diciendo, si la persona se queda ignorante y si no sabe, por ejemplo, la consecuencia de decir esto o la consecuencia de hacer lo otro, y eso va a hacer que esa persona no sea castigada, entonces nadie va a aprender nada. Y entonces eso manda el mensaje que la ignorancia es mejor o tiene un beneficio mejor que el conocimiento. Y eso, por supuesto, eso contradice la mente sana, eso contradice los versículos del Corán, eso contradice los hadith que demuestran la virtud del conocimiento y hasta también entre las personas, la norma. ¿Quién le gusta ser una persona ignorante? Uh, una persona que es considerada un tonto, una persona que no tiene inteligencia, o que una persona ignorante. Nadie se quiere atribuir a la ignorancia, porque la ignorancia no es una virtud, uh, no es algo positivo. Y también el enojo no es una excusa para que uno escape el juicio de caer en blasfemia. Referente a este tema, el imam an-Nawawi dijo, si un hombre estaba enojado con su hijo o joven esclavo y lo golpeó severamente, luego otra persona le preguntó, ¿cómo pudiste hacer eso? ¿Acaso no eres musulmán? Y a esto su respuesta deliberada fue no, él blasfemó. Esto fue dicho por sabios Hanafi, entre otros. Entonces también el enojo no es una excusa, porque mucha gente cuando se enojan no se pueden controlar sus acciones y sus palabras, es decir, no, su enojo y su deseo de uh, seguir ese enojo es lo que toma el control sobre ellos, pero ellos todavía están conscientes, todavía ellos están haciendo una decisión consciente. Ellos están conscientes y no son como alguien que se ha enloquecido, porque si una persona, si llega al extento de que está enloquecido, no sería culpable, porque ya cuando uno pierde la mente, uh, el, el lápiz, el lapicero de Los Ángeles está uh, levantado, es decir, no está escribiendo. Entonces, la persona si se enloquece, después de lo que hace, después de que se enloquece, él no va a ser juzgado por eso, no va a ser responsable por eso, porque se ha enloquecido. Pero no estamos hablando de esa situación, estamos hablando de una situación que una persona se está enojado, está lleno de ira, pero todavía está consciente. Esa persona no puede decir, estuve enojado y dije cosas que quería decir, hice cosas que no quería hacer. Pero esas
esas acciones que fueron hechas o que fueron realizadas mientras la persona está en un estado de enojado, tiene consecuencias y tiene resultados. Entonces, si esa persona deliberadamente dijo blasfemia porque estaba enojado, él sería juzgado con eso. Y él tendría, y él no sería excusado porque estaba enojado. Entonces, si él dijo esa blasfemia mientras estaba enojado, no puede decir, ay, estuve enojado, estoy excusado. No, no lo puede decir. Tiene que aclararse esa blasfemia y decir el shahada para regresar al Islam. Entonces, aquí el ejemplo que está documentado por los eruditos del Islam, por An-Nawawi, que es un gran sabio del Islam. Él dio el ejemplo de una persona que está golpeando severamente de una manera abusiva, por ejemplo, a su hijo. Y eso en el Islam no es permitido. En el Islam nosotros estamos prohibidos a abusar hasta a los animales. Si alguien es dueño de un burro, por ejemplo, uno no es permitido a pegarle una cachetada al burro. No, eso es prohibido, eso es un pecado. Y por supuesto, pegarle una cachetada o una bofetada a un musulmán en la cara, aunque sea el hijo de uno, es prohibido. Entonces, por eso, él está dando ese ejemplo. Si alguien estaba abusando a su hijo o a su esclavo y viene otra persona y le dice, ah, ¿acaso no eres musulmán? Y quiere decir con eso que le está preguntando o le está diciendo, no haga eso, eso es prohibido, usted es musulmán, usted sabe que eso es prohibido, no lo haga. Pero le dijo de esta manera, le dijo, ¿acaso no es musulmán? Entonces, en ese caso, esa persona, porque estaba enojado, ¿qué dijo? Ah, ¿cómo le, cómo le respondió? Le dijo no deliberadamente. Entonces sale el Islam. Entonces, ese caso fue documentado por los eruditos, los sabios, Hanafi, entre otros. Anawi y otros sabios de las cuatro escuelas, madhabs, clasificaron apostasía en tres categorías: creencias apostasías, acciones apóstatas, creencias apóstatas, acciones apóstatas y dichos apóstatas. Cada categoría de apostasía es dividida en numerosas subdivisiones. Ejemplos de la primera categoría de apostasía, es decir, las creencias apóstatas son tener duda en Allah, su mensajero, el Corán, el día del juicio, el paraíso, el infierno, el castigo, la tortura, o tener la duda en cuestiones similares en las que ha habido consenso sabio, ijma, el acuerdo unánime de los eruditos del Islam. Se llama ijma y es como una prueba de la religión, es decir, es de la misma categoría que los versículos del Corán y los hadith confirmados del profeta sallallahu alaihi wasallam en cuenta a evidencia y prueba en la religión. Entonces, si alguien duda en Dios, sale del Islam. Um, si tiene una duda real, es decir, él mismo está dudando y no que, por ejemplo, le vino un susurro de el diablo o un pensamiento involuntario. Porque el pensamiento involuntario, el musulmán no es juzgado por eso. Eso simplemente lo rechaza y, y se queda firme en su corazón. También el susurro del diablo, si le viene a un musulmán el susurro del diablo diciéndole, ¿Dios existe o no? El musulmán si se queda firme en su creencia y él lo rechaza y su corazón se queda firme, entonces no le pasa nada, está bien. Pero el musulmán mismo, cuando él mismo en su corazón, si él empieza a dudar si existe Dios o no existe Dios, entonces en ese caso, él sale del Islam inmediatamente. Ah, aunque él no sepa que dudar en Dios lo hace salir del Islam, pero sale del Islam, porque uno tiene que tener la certidumbre, uno tiene que saber ciertamente que Dios existe sin cualquier duda. Y eso es algo que
Es muy fácil tener esa certidumbre porque las pruebas del razonamiento y ah, los versículos del Corán son muy explícitos en eso, que Dios existe sin duda. También si alguien tiene duda en el mensajero de Dios, es decir, dudan si el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es profeta o no. Eso también la persona sale del Islam inmediatamente. O si la persona duda en el Corán, es revelado por Dios o no, sale del Islam. Tiene que tener certidumbre, que es la revelación, porque así es como nosotros sabemos esos asuntos importantes. Eh, lo que no podemos saber a través de reflejar y a través de la mente sana, lo sabemos por el Corán, lo que pertenece o lo que está relacionado a el futuro, la próxima vida, el más allá, el día del juicio, cosas así las sabemos a través de la revelación. No se pueden saber con el razonamiento o con deducir. El día del juicio, si alguien duda en el día del juicio, es decir, después de saber que los musulmanes creen eso. Es decir, alguien aprendió que en el Islam Está mencionado con certidumbre que va a haber un día en el cual am, todos van a ser resucitados y todos van a ser juzgados. Si alguien sabe, alguien es, digamos que esa persona se convirtió al Islam ayer y digamos que esa persona aprendió, digamos, aprendió que el día del juicio es inevitable, que los musulmanes dicen que hay un día del juicio. Entonces él aprendió eso. Digamos que esta persona, después de eso, empezó a dudar y empezó a pensar si existe el día del juicio o no, o si el día del juicio va a existir o no. En ese momento, esa persona, cuando empieza a dudar acerca de eso, cuando empieza a dudar si eso va a ocurrir o no, esa persona sale del Islam. Porque esa persona no sabía que los musulmanes creen en eso y él lo empezó a dudar. Entonces, en ese caso, él sale del Islam porque ha dudado en algo que él sabe que está mencionado en el Islam. Entonces, esos asuntos, como el día del juicio, lo que va a ocurrir en más allá, am, el paraíso, el infierno, los ángeles, los libros revelados, todo lo que tiene que ver con los asuntos que nosotros no los podemos saber excepto a través de la revelación. Todos esos asuntos, nosotros, después de saber que el Islam dice eso, después de saber que el Islam enseña eso, la persona, si lo duda o lo rechaza, esa persona es juzgada como blasfemador. Es decir, si alguien recientemente se convirtió al Islam y nunca había aprendido acerca del día del juicio, nadie le enseñó que hay un día del juicio, que en el Islam am, enseña que hay un día del juicio y que eso va a ocurrir. No, nadie le enseñó eso. Entonces, por eso esa persona ah, dudó en eso o estaba pensando, ¿hay un día de juicio o no hay un día del juicio? ¿Desde cuándo? Bueno, ¿desde cuándo se bloqueó el micrófono?
Subhanallah. Disculpa por eso, no sé cómo ah, se apagó o se cortó el micrófono. Pero estaba explicando que si una persona tiene duda en Allah o su mensajero, esa persona sale del Islam inmediatamente. Y si la persona, y también si tiene duda en el Corán, y si la persona duda en el día del juicio, o el paraíso, o el infierno, o el castigo, o la tortura, esos asuntos solamente se pueden saber con aprender. Si la persona aprende o alguien le enseña esas cosas, esa persona puede am, saber acerca del infierno y acerca de el día del juicio, el paraíso, el infierno. Solamente lo puede saber a través de aprender. Entonces, si nunca aprendió esos asuntos y los duda, entonces no es juzgado como blasfemador, pero ha cometido un pecado enorme porque no aprendió la información obligatoria que él es obligado a aprender. Entonces nosotros, con esos asuntos que solamente se pueden saber a través del aprendizaje, si la persona duda en ellos, pero nunca los aprendió, no comete blasfemia. Y si los duda después de saber que eso es parte de la creencia del Islam, sale del Islam. Ahora, si la persona duda en Dios o duda en su mensajero o duda en el Corán, esa persona sale del Islam de todas maneras porque para tener la creencia básica, uno tiene que saber que Dios existe sin duda. Pero si la persona duda en eso, no puede ser musulmán. Entonces, inshallah, terminamos ahí. La próxima semana continuamos con cada ejemplo. Vamos a hablar profundamente de cada ejemplo porque es importante um, entender eso. Y disculpa por el micrófono, no me di cuenta que estaba silenciado. Pero básicamente expliqué eso, que si alguien duda en el día del juicio, pero nunca aprendió que en el Islam hemos confirmado que el día del juicio va a ocurrir, esa persona no es juzgada como blasfemador, porque nunca aprendió eso. Pero si lo aprendió y después lo dudó, en ese caso sí es juzgado como blasfemador. بارك الله فيكم. نهلل لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم. السلام عليكم.